tenía el placer de compartir este escenario, la entrevista de la semana con Jackson Román, como tal dijimos antes de la pausa, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, por aquí, por la 1, el Distrito Nacional, además vicecanciller de la República. Con él vamos a hablar de todas estas cosas. Yacel, bienvenido a Opinión Vertical. La verdad que aquí yo me siento en casa por diversas razones. Y no, ¿Esta es la tuya? No solamente porque me reciben con un buen cafecito, como un invitado bienvenido, sí, sino más que todo tomando en cuenta pues, los intercambios que hemos tenido a lo largo de los años con una persona tan respetable como lo es Robinson Galvez. Amén. Eso es recíproco, para mí un honor. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, Jackson, yo quería precisamente hablar contigo de tu proyecto a la candidatura de diputado porque hay una generación que está llamando mucho la atención, precisamente por lo diezmado que está el ámbito político, ¿no? Con políticos tradicionales. Entonces, cuando me dijiste que iba a aspirar, te dije, excelente, eso es lo que se requiere. ¿Cómo va el proyecto? Mira, el proyecto es uno que no surge de la noche a la mañana. Yo tengo 32 años y de esos 32 años de vida yo llevo ya 16 activo políticamente. Desde antes de poder votar ya yo había comenzado a participar de diversas maneras. He tenido la oportunidad de ser dirigente juvenil, he tenido la oportunidad de ser consultor en materia internacional y de desarrollo, que es lo que me ha llevado a recorrer buena parte del mundo. He sido ayudante legislativo, asesor legislativo, jefe de gabinete legislativo, embajador, viceministro de Relaciones Exteriores en una carrera que, aunque suena muy exitosa, y tengo que decir que me siento muy bendecido, pero he tenido muchas más derrotas que lo que han sido victorias, pero siempre con la fe en Dios, mirando hacia adelante, hacia el porvenir de la República Dominicana. Una pregunta que surge muchísimo es, bueno, Yatzel, si ya tú finalmente entraste en el Ejecutivo, si ya tú has tenido la oportunidad de aplicar políticas públicas, ¿qué te llama la atención del Poder Legislativo, donde serías uno de 190 y si le sumamos 32 senadores, uno de 222? Tú tendrías más poder en el Ejecutivo. Y yo repito de la siguiente manera, no se trata del poder, sino cómo uno puede incidir en lo que es una agenda de mejoras hacia la República Dominicana. Y yo estoy convencido de que en este momento, donde mejor puedo contribuir con que República Dominicana sea cada vez más justa para todos, que dé cada vez más oportunidades para todos, es desde el ámbito legislativo, promoviendo una agenda de reformas que transformen lo que es la economía, que transformen lo que es la educación, que transformen lo que es la institucionalidad, apoyando desde luego lo que será el segundo gobierno del presidente Luis Abinader, que es un gobernante que cree profundamente en las reformas como base de la administración, porque lo único constante es el cambio, y este es el gobierno del cambio, y ahora vamos por más cambio. Yacel, en el caso de la diputación, el feedback, ¿cómo tú lo has recibido? ¿Cómo tú ves que te reciben los municipios, ¿no?, de la circunscripción número 1? Claro, y tú que de hecho tienes tanta experiencia en lo que son los medios, pero también tanta experiencia en lo que es la calle, me imagino que algunos de ustedes saben pues el historial de nuestro anfitrión, sabes que cada demarcación tiene sus particularidades. Por ejemplo, yo siempre resalto que La Romana y San Pedro, provincias tradicionalmente azucareras, entonces tienen un nivel de interés político que se basa más en lo que son sus derechos laborales. Entonces, por ejemplo, uno ve al amigo Botello y Botello promueve ¿qué? Pues las AFP, el 30%, ya que eso es algo que le interesa a los trabajadores que están allá, que no piensan tanto en lo que es el gobierno central, piensan en lo que son sus cotizaciones y demás. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de Santiago, es una demarcación tradicionalmente también muy crítica, muy diversa, incluso ha sido frecuentemente reacia a lo que es el poder político central, y yo estoy aspirando en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que es la clase media por excelencia de la República Dominicana, y eso la hace también pues la más exigente y la más demandante, al punto de que les comparto algunos números. Aquí el presidente Luis Abinader ganó con 53%, pero la boleta de diputados solamente logró 36%. Eso quiere decir que hay un déficit de 17 puntos porcentuales de personas que creían en este gobierno, que apostaron a este gobierno, pero que no se sintieron lo suficientemente confiados para darle más representación legislativa, al punto tal de que de 6 diputados, aquí solamente 2 son del Partido Revolucionario Moderno y aliados. Entonces, eso lo pongo como introducción para decir que el abordaje que estoy haciendo es precisamente hablándole a esas personas que ya votaron por Luis Abinader, que votarán nuevamente por Luis Abinader, pero que todavía son escépticos a lo que es la base política de Luis Abinader,
y hemos tenido una buena recepción porque de nuevo yo estoy abordando en base a propuestas, en base a una agenda. Yo no me levanté, repito, una mañana y dije, bueno, ahora quiero ser diputado, sino que esto ha sido década y media de labor, década y media de estudio, década y media de lo que son iniciativas que ahora busco llevar al centro de los héroes como diputado por esta circunscripción 1 del Distrito Nacional. Yacel, está sucediendo algo. Tú eres una persona joven, muy joven, 32 años. Hay algunos jóvenes todavía en el Congreso que han dado positivamente de qué hablar. Omar Fernández, Orlando Villegas, etcétera, Aníbal Díaz. Pero hay también la otra parte, que es lo lamentable. Hay quienes han pedido la obligación de adecentar el Congreso de la República, por lo que ya todos sabemos. Esta semana salió el tema, por ejemplo, de la diputada de La Vega, Pilarte, por el tema que ya se le ha estado vinculada, pero ella está ahí como que no pasó nada con ella, o no pasa nada. ¿Tú llevas algún proyecto en el sentido tú que eres una persona de Estado, eres, como dijiste y como presenté al inicio, vicecanciller o viceministro de Relaciones Exteriores, conoce el mundo político también, llevas algunos proyectos en materia de adecentar, de buscar la manera de otro Congreso, otra república? La mejor manera de adecentar el Congreso, de fortalecer el Congreso, es eso último que mencionaste ahora mismo, que es otra república. Porque si se invierten los factores, generalmente el resultado no será positivo. Hay muchos países que han querido adecentar el Congreso mediante iniciativas prohibitivas, restrictivas, de censura, pero eso generalmente lo que hace es que genera división, que genera lo que es la polarización, y también empodera más de la cuenta a algunos que entonces aplican a veces de manera medalaganaria. Correcto. Lo que son esas restricciones. Hay una frase en latín que se repite, que es qui custodiet ipso custodiet. ¿Quién vigila al vigilante? Entonces, por ejemplo, si a mí me ponen el poder de decir, este es el candidato que es aceptable, este es el candidato idóneo, pero entonces, aparte, yo quiero quizá descalificar a alguno que no necesariamente están fuera de la idoneidad, pero es molestoso para mis intereses, entonces probablemente ese poder sin límites yo lo aplico de esa manera abusiva. Entonces yo creo que algo positivo es lo que hemos estado viendo recientemente, que es una nueva República Dominicana que va avanzando, y es que hubo un partido político, Fuerza del Pueblo, vamos a mencionarlo, que en estos días anunció que postula a la alcaldía de la ciudad más grande del país, correcto, Santo Domingo Este, una persona altamente cuestionada. Eso quizá en otra época hubiera pasado por debajo del radar, pero se convirtió en una de las principales tendencias. La cantidad de personas, incluso fuera de la política, que me comenzaron a hablar de ello de manera indignante, apunta a que cada vez más los dominicanos y las dominicanas están decidiendo que no van a aceptar este tipo de situaciones. Ahora, eso no es suficiente. También necesitamos lo que es la transformación económica para observar mejor lo que son, por ejemplo, las prácticas en torno al lavado de activos. Correcto. Porque el lavado de activos puede insertarse en la política. Y si se inserta en la política, eso le da una ventaja desleal. También tenemos que fortalecer lo que es la formalidad. Porque ¿qué pasa cuando hay formalidad? Que es mucho más difícil tú gastar muy por encima de lo que son los parámetros legales. Porque ahora mismo existe un 60% de informalidad. Una parte importante del país se maneja en efectivo. ¿Y qué sucede cuando se maneja en efectivo? Que es mucho más difícil darle seguimiento. Sí, pero cuando hay una formalidad, vamos a decir que en 80%, y Yatzel es candidato, pero Yatzel llena el Distrito Nacional entero, ni siquiera la circunscripción, llena el Distrito Nacional entero de vallas, llena los postes de luz, pone anuncios que eso se acabó, 30, 40 a cada rato, y estoy aspirando a diputado. Ahí hay algo raro. Entonces vamos a ver cómo está Yatzel con el tema de los flujos financieros, vamos a ver cómo está Yatzel con el tema de impuestos. Ah, mira, que hay una discrepancia, Yatzel rinde cuentas ahí. Correcto. Entonces, eso también ayuda en lo electoral y es parte de la propuesta que llevo, que no se trata únicamente de eso, sino de, como bien mencionaste, una nueva república. Una República Dominicana que tiene una historia gloriosa, pero nos toca ahora hacer historia, y es por eso que yo invito a los votantes, a los ciudadanos, a la población de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, a que juntos hagamos historia en la República Dominicana. Ahora mismo estás fuera del Congreso. Me imagino que ha tenido posiciones respecto al tema del Código Penal, por el tema de las causales, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, las causales
hay que ponerla en una, que de hecho se planificó, en un momento se planteó eso, de las causales en una ley especial para que se apruebe después y que el Código Penal sea aprobado para que haya un Código Penal. ¿Tú eres partícipe de que se apruebe con una ley individual, que las 3 causales vayan individual, una ley especial, pero que ya tengamos un código? El procedimiento legislativo es algo más complejo de lo que a veces la gente se imagina y no siempre votar en contra significa oponerse, Claro, a veces claro. significa hacer quórum, porque vamos a verlo de la siguiente manera: 190 diputados con 96, tú tienes quórum. Vamos a decir que un partido tiene 95 y hay un diputado opositor que es el único que va y vota en contra de esos 96, pero 95 votaron a favor, ahí le hizo el quórum. Sí. A veces incluso también votar en contra de una propuesta significa estar opuesto a un componente de esa propuesta. Algo que vimos recientemente era que se estaba hablando sobre la licencia de paternidad de 15 o 10 días, O 10 días. y que entonces hubo diputados que votaron en contra, no porque se oponían a la licencia, sino porque se estaba hablando de 10 días laborables y ellos decían, no, tienen que ser 15 días laborables. Entonces, eso no siempre lo entiende todo el mundo. ¿Por qué hago esa introducción? Hemos visto una situación llamativa con el Código Penal, porque, por ejemplo, esto que comenzó a discutirse en 1997, en aquella agenda de reformas, pero se ha votado en diversos momentos. Recordaremos que en 2014 se aprobó el Código Penal sin las causales. Lo observa el presidente Danilo Medina y lo envía a la Cámara de Diputados con las causales. La Cámara de Diputados entonces vota por aprobar el código con las causales, no lo mandan al Senado. Entonces, en el periodo de implementación de un año, el Tribunal Constitucional deroga ese Código Penal, ya que no se cumplió el procedimiento legislativo. Después entonces vuelve al Congreso en el 2016, se aprueba en la Cámara de Diputados, se aprueba en el Senado sin las causales, llega entonces al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nuevamente lo observa y así hemos tenido este vaivén y lleva al debate que tú mencionas. Y es que hay hechos y hay opiniones. Sí. Uno puede estar a favor de las causales, puede estar en contra de las causales, pero hay hechos. ¿Cuál es el hecho? La Constitución establece que la vida en República Dominicana es desde la concepción hasta la muerte. Eso quiere decir que si en un Código Penal se consignan las causales, eso puede ser posteriormente derogado en el Tribunal Constitucional, que anteriormente lo hizo por otras razones. Sí. Entonces muchas personas dicen, bueno, necesitamos un Código Penal porque hay muchos delitos que anteriormente no existían. Mira, por ejemplo, los feminicidios no están tipificados en el Código Penal. La utilización del ácido del diablo, y disculpen ese lenguaje, pero eso no está tipificado en el Código Penal, entre muchas otras cosas. El sicariato no está tipificado en el Código Penal. Entonces necesitamos un código, pero mientras este tema se ha debatido ahí dentro, y si se vota ahí dentro, lo que estamos es paralizando algo que es necesario. Entonces yo sí creo que hay un debate que vale la pena tener sobre lo que es la protección de la madre, sobre lo que es la protección de víctimas, pero ese debate no puede secuestrar al Código Penal. Bien, con tu permiso vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Estoy conversando con Jackson Román, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno aquí en el Distrito Nacional. Vamos y volvemos.